Aurora 41. Ustedes van a subir donde está esa casita hasta arriba, donde está la penúltima persona, a 65 metros. Cabe destacar que esa linternilla solamente iban a poder subir los presidentes, personas de la política o allegados a los políticos o al presidente. En toda la historia del Monumento a la Revolución, y antes de conocerlo como un monumento, ningún presidente ha subido. Solamente van a subir ustedes, han subido el público y un artista. Más arriba lo vamos a comentar. ¿Pasaron la presentación? Sí. ¿Sabían qué es lo que iba a hacer antes del Monumento a la Revolución? Sí. Un palacio legislativo federal en los tiempos de don Porfirio Díaz. ¿Se acuerdan de Porfirio Díaz? Que fue un presidente de la República Mexicana que duró más de 30 años en el poder. Este palacio legislativo iba a abarcar la sede de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero estamos hablando de 1900. 1904 se construyen los cimientos y hasta 1910, que estalla la Revolución Mexicana, queda inconcluso este recinto que íbamos a conocer aquí. Iba a ser más grande que el Capitolio de Estados Unidos. 1912 se detiene la construcción y queda 20 años abandonado. Estamos hablando que hasta 1932 lo van a conocer como un monumento a la Revolución Mexicana. De hecho, los 4 grupos escultóricos que vieron en el mirador, si se acuerdan, son referentes a 3 leyes y a la independencia. Es independencia, leyes agrarias, leyes obreras y leyes de reforma. Cabe destacar que los rasgos de estas personas de los grupos escultóricos son rasgos indígenas o de trabajadores que trabajaban en esta estructura. Solamente se edifica la estructura. Ya posteriormente el arquitecto Carlos Obregón Santacilia es el que lo diseña. De hecho hay una frase en el deambulatorio que dice: a la revolución de ayer, hoy, mañana y siempre, que es como el lema de este arquitecto, porque está representando los ideales de la Revolución Mexicana. Si ustedes se llegaran a poner al lado de un grupo escultórico, es como se verían a comparación de 11.5 metros que mide el total de este grupo escultórico. Estos grupos escultóricos los realiza el artista plástico Liberio Martínez, un artista mexicano. Si tienen dudas a lo largo del recorrido, pueden preguntar sin ninguna pena. ¿Sí? ¿Tienen dudas o preguntas? Hasta que no vamos a hacer un pequeño examen. Bueno, está bien. Ahora, si contamos 49, si se dan cuenta, están las manos de este artista Juan O'Gorman. Cuando ustedes subieron por el ascensor, les dieron un speech del lado de donde está el concierto de Avenida Juárez. Es esta Avenida Juárez, todo derecho que los lleva hasta el centro de la Ciudad de México. Y una fotografía del 2014 de la ciudad. ¿Qué diferencias pueden encontrar? Cabe destacar que este artista también representaba mucho a los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando los trabajadores estaban aquí realizando su labor, no tenían los derechos, y muchos trabajadores murieron edificando esta estructura. Se cuenta que trabajaron alrededor de 3.000 trabajadores en toda la estructura de este recinto, pero no tenemos registrados cuando fallecieron. Por eso tienen del lado izquierdo de ustedes un trabajador, porque lo representamos En honor a ellos, ¿no? en honor a ellos, exactamente. ¿Qué edificio reconocen? El blanco de escalones. El blanco de escalones. Es el edificio de la Lotería Nacional, el primer rascacielos de la ciudad. Ahorita que pasen, si van para el centro, imagínense cómo veían nuestros abuelos o nuestros tíos el primer rascacielos a comparación de como lo vemos con la Torre Latino. En ese rascacielos, que es de la Lotería Nacional, se graba una película de Nosotros los Pobres con Pedro Infante, si lo han visto cuando lo quieren tirar del edificio. Y se transmite el Canal 4, el primer edificio en transmitir ese canal. Aparte de la lotería, ¿qué otro edificio observan? Bellas Artes, ajá, se ve Bellas Artes, la cúpula, ven la catedral de la ciudad, o la Alameda Central. ¿Qué es lo que pasa? Edifican las oficinas del INBA de Conapulta y las Bellas Artes tapan a Bellas Artes. ¿Okay? El edificio El Caballito, ¿no? El caballito, la figura ecuestre de Carlos IV, y arriba que tiene una fuente. Esta figura ecuestre fue la que dañaron, actualmente está en reparación, está enfrente del mural. Es la que le pusieron el ácido. El ácido, exactamente. Pero acá abajo ustedes ven los volcanes, ¿no? El Popo y el Icha. Acá no se ven. Acá no se ven. Pero ya no se aprecian con tanta magnitud como en esta parte. ¿Por qué? Porque los edificios más caros, Reforma 27, nos tapan esta vista. Y si se dan cuenta, la urbanización ya llega hasta por los cerros, ¿no?
otra diferencia que vean. ¿Ven a la Torre Latino? Acá no, estamos hablando que la Torre Latino era del 56. La Torre Latino es el segundo rascacielos y por mucho tiempo fue el más grande de la ciudad. Después lo superó Pemex y ahorita están construyendo uno que va a superar a ¿La Torre Mayor? La Torre Mayor. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Quejas, sugerencias? No, todavía Tengo una pregunta, ¿la cimentación? La cimentación tiene 17,000 pilotes. ¿Y eso es a lo que Sí. se refiere? 17,000 pilotes. Ya de mis hijos, pues. De hecho puede pasar. Ya pasé. Ya pasó. Sí. Tiene 17,000 pilotes que se acomodan al movimiento del temblor. Y tiene 49 vigas de este a oeste y 52 de norte a sur. Son hidráulicos. Las vigas, Los pilotes. Los pilotes sí, se van acomodando. ¿Sí? ¿Otras dudas que tengan? No, está bien, está bien. Porque es como luz natural. Y la cúpula de cobre siempre la van a ver con este acabado tipo panel hexagonal. Si se dan cuenta también se ve como un color pistache por no, de hecho, nadie podía subir acá arriba, valga la redundancia. Pero como dicen que los mexicanos todos lo podemos, al policía le daban una mordida y escalaban toda la estructura cuando quedaba abandonada. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo no existía la malla, no existía el elevador y no existía este vidrio. ¿Cómo podían subirse? Se trepaban ese barandal sin ninguna protección, con el resto de las posibilidades solamente para rayar su nombre de la reina, que estuvieron cuando iba a estar el presidente de la República. De hecho, hay una bolladura. Esta bolladura le cae un rayo al monumento cuando hay una tormenta en el 2013. No lo deciden quitar por el efecto natural que tiene. Cae en esta parte y rebota en este lado del rayo. Y acá le ponen un pararrayos para que ya se proteja y después le ponen el gas de luz. También hay una bala de munición. Sí, como en 1968 está cerca de Tlatelolco de acá. La ya se fue varios lados, ¿vale? 2 de octubre. Fue varios lados. Tenemos la tendencia de los estudiantes que hasta el momento en que se abandonaron. El policía, para no tener problemas, las disparos hacia arriba. Tenemos la dirección. Porque un balazo de alcance ya no puede llegar. Y Tlatelolco lo observa desde la torre de maniobra o la torre insignia, que es la triangular, hasta el último edificio de allá. Y es una necesidad adentro de la ciudad, porque es por lo que tiene para ¿dudas, preguntas hasta el momento? ¿No? Allá se encuentra la Avenida Juárez con la Torre Latino, la Torre de la Lotería Nacional. Ahorita la ciudad está haciendo su baile para que quede el deporte. Y aquí tenemos los restos de 4 expresidentes de la República y a un personaje de la Revolución Mexicana. ¿Se acuerdan quién realiza la Constitución de 1917? Carranza, Elizabeth Montero Carranza. ¿Quién expropia el petróleo? Lázaro Cárdenas. ¿A quién lo conocían como el Centauro del Norte? Pancho Villa, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza y me falta uno. ¿Y quién derroca a Porfirio Díaz en 1910? Y Madero. Francisco Villa y Francisco y Madero comparten machón. Lázaro Cárdenas comparte cripta con su esposa y de vez en cuando Cuauhtémoc Cárdenas viene a visitarlo, pero solamente se abre a los familiares de estas personas o a los políticos. Nosotros no tenemos una idea de dudas. ¿Y el artista? El artista es Juan O'Gorman, ese que realizó el mural que vieron allá abajo. Lo realizó desde allá afuera. Ahorita pueden salir, solamente tengan cuidado con ese hilo de metal que tienen ahí para que no se caiga y no se le caigan los vidrios. Pueden tomar sus fotos y en 5 minutos los va aquí adentro. ¿Vale? ¿No aguanta mucho el vidrio? ¿El vidrio este? Es que no está muy fijo. Ok. Sí.
punto blanco. Sí. Torre Mayor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rafael. Buenas tardes. Voy a hacer su guía en este recorrido a lo largo de la estructura. Les voy a pedir por favor que si van a sacar fotografías o tomar video, agarren muy bien sus objetos y si llegan a caer va a ser imposible recuperarlos. Y un favor muy particular, si lo van a grabar pueden hacerlo con mi voz, pero por favor no con mi voz porque me han hecho bromas muy pesadas en YouTube y fue un dilema quitar ese video de internet. ¿Vale? Bueno chicos, les voy a dar un recorrido a lo largo de la estructura de acero. Ahorita por el evento voy a tratar de ser muy conciso, casi ir al grano, para no estar yo peleando con el ruido de fondo, ¿vale? Pero si quieren que ahonde más en algún detalle, con mucho gusto me lo pueden preguntar. Pues bueno, ya ahondaré yo en ese detalle para que no se vayan con la información cortada, ¿vale? Bueno, primero que nada, veo que todos ya subieron a la linternilla, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a empezar por ahí, recordando lo que ya nos dijeron de la linternilla. Recordarán que iba a ser originalmente el edificio, antes de ser un monumento a la revolución, un palacio legislativo federal, es decir, aquí va a estar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la oficina del presidente, que es conocida como el Salón Presidencial, y bueno, todo el lujo que suelen tener estos edificios, con muchas otras cosas más, que bueno, omitiré para no hacer tan largo el sueldo, ¿vale? Bueno, este edificio fue mandado a hacer por Porfirio Díaz en 1897. En ese evento se hizo un concurso muy grandote para ver quién iba a ser el mejor arquitecto para hacer el Palacio Legislativo. Así que ese concurso fue un concurso internacional. El primer lugar fue declarado nulo, no hubo un primer lugar. El segundo lugar fue declarado un empate de 3 proyectos, un norteamericano y 2 italianos. Para no beneficiar a ninguno de los segundos lugares por encima de los otros, le dieron el premio al tercer lugar, Paolo Quaglia, que ya había muerto cuando se tomó esa decisión. Así que para no meterse en más problemas, los jueces nombraron a uno precisamente de los jueces, uno de los jurados, a hacer el edificio, Emilio Donde se dio cuenta rápidamente que esto representaba un conflicto de intereses, pues él haber sido juez, pues implicaba que estaban haciendo una especie de trampa, ¿no? Entonces él renuncia al proyecto y se va a Francia, donde conoce al arquitecto de la estructura interna del monumento y del Palacio Legislativo Federal, Emil Benard. Emil Benard, bueno, era un arquitecto que ya tenía un currículum bastante interesante. Inicia su carrera ayudando al arquitecto central de la Ópera de París. Después hace 2 monumentos en Francia, el Instituto de la Juventud y la estación de trenes en Orly. Y ya después lo empiezan a contratar para hacer edificios de talla internacional. Uno de los edificios más importantes que hace es la Universidad de Berkeley en California. Este personaje, cuando viene aquí a México a hacer el Palacio Legislativo Federal, le había presentado a Porfirio Díaz el proyecto de un palacio de 49,000 metros cuadrados. Se tiene que reducir a 14,000 metros cuadrados por la zona sísmica. Los 14,000 metros cuadrados es lo que mide actualmente la plaza donde está ubicado el edificio. Es decir, todo eso que mide la plaza es donde iba a estar ubicada la construcción. Bueno, Emil Benard viene aquí hasta 1904, es decir, ya pasaron 7 años de que se debió haber iniciado el edificio. Entonces, pues él trabaja lo más rápido que puede, pero no lo suficiente, ya que el edificio tenía que quedar acabado en 1910 para celebrar el primer centenario de la independencia
México y, ¿por qué no decirlo?, el cumpleaños de don Porfirio, ¿verdad? Entonces, en 1910, ¿qué se había construido ya? Se había puesto los 14.000 metros cuadrados de pura estructura de acero. Es decir, todo esto que vemos alrededor abarcaba lo que mide la plaza actualmente. ¿Qué le pasó a todo ese acero? Fue saqueado para hacer armas, municiones, vías de tren, ferrocarriles, otros edificios, como el Frontón México, que está aquí enfrentito. Y bueno, al final lo único que nos quedó fue la cúpula central del edificio. Imagínense que a Bellas Artes le quitan todas las salas y le dejan solamente el sonido. Eso fue lo único que nos quedó del edificio. Sí. Por eso actualmente parece una cúpula de nuestra escuela. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Vengan, Sí. Emil Benard tiene que detener la Constitución en 1910 por el estallido de la Revolución Mexicana. Solamente detienen la inyección de fondos, pero el edificio sigue en construcción. Para 1911, Porfirio Díaz es expulsado a Francia. Emil Benard sigue trabajando con los fondos que ya tenía. Para 1912, Francisco I. Madero, que es el presidente ahora, le dice a Emil Benard: tienes que entregar esos fondos y lo que ya compraste. Le entrega todo a Francisco I. Madero para no meterse en problemas, y Madero decide no terminar el edificio, pues iba a ser la obra máxima de don Porfirio. Entonces Emil Benard pues dice: pues ya que me despidieron la obra, yo tengo que regresar a Francia a hacer otras cosas, y en Francia pues se dedica a ser profesor del Instituto de Bellas Artes en París, y también lo ascienden a director general de esa escuela. En 1928, hasta 1928 puede regresar a México Emil Benard, y ahora el presidente es Álvaro Obregón. Para terminar el edificio se le ocurre un plan interesante. Ya no va a ser un palacio legislativo federal, va a ser ahora un mausoleo para los héroes revolucionarios. Le vende la idea a Álvaro Obregón y le dice: obviamente tú vas a estar invitado en este mausoleo, ¿no? Sí. Álvaro Obregón le gusta estar aquí, pues con la idea de ser un héroe revolucionario y estar aquí enterrado con los demás héroes, y hace una ceremonia para reunir fondos y terminar el edificio. Cabe señalar que para ese entonces ya nada más quedaba la cúpula, así que había que reunir muchísimos fondos. Bueno, en esta ceremonia para reunir fondos, Álvaro Obregón es asesinado por León Toral, un personaje con el cual tenía pues bastante pique político y religioso sobre todo. Bueno, entonces al ser asesinado Álvaro Obregón, el edificio queda de nuevo inconcluso. Para 1929, es decir, un año después del asesinato de Obregón, Emil Benard se regresa a Francia y muere a la edad de 96 años. Entonces el edificio queda definitivamente huérfano en el 29. Pasa el 29, el 30, el 31 y el 32, y en el 32 el presidente Abelardo L. Rodríguez tiene que ver quién se baja con esta ciudad. Venga, mi senador. ¿Les da miedo? Puede ver hacia abajo. Si les da miedo, se pueden ir por el otro lado. ¿Te da miedo? Sí, Yo pero soy me la valiente. Exactamente. De hecho, aquí hacemos esta parada para que ustedes vean en qué consistió la segunda etapa del edificio, la de Carlos Obregón Santilla. En el 32, como les dije, Carlos Obregón bueno, primero que nada, Abelardo L. Rodríguez, que era el presidente, junto con su encargado de obras públicas, Alberto J. Pani, tenía la responsabilidad de ver qué se iba a hacer con la construcción. Como ya había sido saqueada la mayor parte, querían quitarla para hacer un conjunto hotelero, es decir, aquí va a haber hoteles simplemente. Pero no se anima ninguno de los hoteleros a invertir en quitar la estructura de acero, porque este procedimiento es muy costoso y se requiere mano de obra especial. El segundo proyecto que plantean es hacer un
Teatro de la Nación, pero como ya está Bellas Artes, pues deciden no hacer un Teatro de la Nación porque ya está Bellas Artes. El tercer proyecto lo presenta Carlos Obregón Santacilia, arquitecto mexicano, quien ya tenía mucho renombre en aquel entonces. Había hecho el anexo Guardiola, que es actualmente parte del Banco de México, las oficinas centrales del IMSS en Reforma, y también ha hecho edificios en el extranjero, como el pabellón mexicano en Río de Janeiro, que es parte de la embajada mexicana en Brasil. Cuando viene, pues les presenta el proyecto de un monumento a la revolución. Este monumento a la revolución tiene 3 características para honrar la revolución mexicana: los mausoleos para los héroes revolucionarios, que es una idea que le fusila Emil Benar, el salón presidencial, que es un salón presidencial que está oculto aquí en la estructura, y también la alta tecnología del edificio. El edificio es muy innovador para su tiempo, entonces está haciendo también un tributo para Porfirio Díaz, que es pues también la causa que da origen a la revolución mexicana. Entonces este edificio se empieza a hacer en el 33 y se termina en el 38. Algo que Carlos Obregón Santacilia sabía muy bien es que la estructura de acero comparte la misma técnica con la que se pega la Torre Eiffel. Entonces tiene estos contraventos, vigas que se cruzan así para darle una gran resistencia al edificio, y el remachado artesanal, es decir, esos clavitos que ustedes pueden ver fueron puestos pieza por pieza por un ejército de más de 1000 herreros mexicanos, ya que no había remachadoras en aquel entonces, tenían que hacer uno por uno. Se requiere una mano de obra extraordinaria para hacer la estructura de acero. Y algo que hace entonces él es resguardar la estructura interna. ¿A qué me refiero con resguardarla? En un edificio normal, esta parte interna no es transitable, está rellena de materiales de relleno, sobre todo concreto. Esto se le llama colación. En el caso del monumento no hubo colación, precisamente para resguardar la parte interna. Y por eso podemos caminar por aquí. Tan cómodamente. Aquí tenemos, con cuidado nada más sin rebasar la línea blanca. Aquí tenemos estos 6 monumentos, son pequeños tributos para el centenario de la Revolución Mexicana. Vienen de diferentes lugares de la República y cabe señalar que ninguno de los artesanos que hicieron estos monumentos han visto nunca el monumento, no más que en fotografías. Entonces lo hicieron a raíz de cómo se lo imaginaban. Son interpretaciones libres, nos cuentan cada uno una historia. Por cuestiones de tiempo no podemos narrarles la historia de todos, nada más les voy a contar brevemente la historia de ese de allá, del decorado floral. Como pueden ver, tiene unos jarrones alrededor y tiene un decorado floral. Bueno, ese monumento viene de Oaxaca. Hicieron unas señoras tributo a sus abuelitas, que cuenta la leyenda que estas señoras, las abuelitas, para sobrevivir durante tiempos de la revolución, vendían jarrones, ya que todos los hombres habían ido a la guerra. Entonces, por eso vamos a encontrar los jarrones en los bordes del edificio, y las flores, que representan precisamente el género femenino. Entonces aquí tenemos que ellas dijeron, bueno, si el monumento hubiera estado en nuestro pueblo, lo hubiéramos puesto al centro, con flores y jarrones. Vamos a observar una pieza que no se ve desde la linternilla. Son estos pequeños tensores. El truco de estos tensores es que se atornillan haciendo de amortiguadores para el edificio. Son como grandes elásticos, como grandes ligas. Bueno, sirven para que el edificio no se caiga fácilmente. Son tan resistentes que en su haber el edificio ha aguantado más de 21 terremotos que los tensores se lastiman un poquito. El truco, pues bueno, también radica en que son 100% de acero. Entonces, estas piezas pues no se pueden utilizar en los edificios más modernos porque serían muy costosos.
los gatos hidráulicos tienen más o menos la misma forma y bueno, aprovechan precisamente el poder del agua para evitar la vibración. Son inspiración para los edificios más modernos, precisamente por eso. Y bueno, estos, si lo pensamos, estos ya tienen más de 100 años. Entonces ya no aguantaría ya. Yo creo que llevo más de 110 escalones, ¿eh? Debo confesar. Y la losa no es armada, ¿verdad? ¿Esos de ahí? Sí. Es que eso ya es parte de la implementación. Ah, ok. Es un refuerzo porque arriba de nosotros está el salón presidencial. Es el que está oculto. Nadie tiene acceso a él. Próximamente se va a abrir, lo que pasa es que está siendo restaurado. Se va a abrir ya todo el público. Ese salón presidencial fue usado en 1962 por Lázaro Cárdenas. Es el único personaje que ha venido a usar el salón presidencial. No, bueno, no, en realidad nomás vino a ver en qué condiciones estaba, y si se podía decorar o algo, y subió a la linternilla también. Es el único presidente que nos ha visitado. Al fondo vemos un motor. Esta máquina pertenece a un elevador de trayectoria vertical que está en una de las columnas del monumento. Es hermano del que de trayectoria curva que está en la linternilla. Bueno, este elevador tampoco funciona actualmente, ya que para dar paso al mausoleo de Lázaro Cárdenas, nuevamente, se tuvo que quitar la entrada para el elevador. Tampoco se puede restaurar actualmente, no solo porque está tapiada la entrada, sino porque este elevador funciona con 56 amperes, lo cual es muchísima electricidad. Para que se den una idea, una casa promedio funciona con 15 o 16 amperes, que funciona con 56, es muchísimo. El de la linternilla funcionaba con muchos más amperes, casi 90. Entonces también es imposible restaurarlo, precisamente por la gran cantidad de electricidad que hay.